Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr. Los ticos por el mundo. Los ticos por el mundo. Los ticos por el mundo. Hola, ¿qué tal? Pura vida. Desde el país más feliz del mundo, así nos lo imaginamos nosotros, para todo el mundo, porque nos hemos llevado la sorpresa de que hay ticos en todo el mundo. Ticos por el mundo, así se llama este espacio que nosotros hemos construido, para ser honestos, por pura chiripa, y que nos gustó tanto el primero que seguimos ahora buscando experiencias de costarricenses en el extranjero, porque yo decía que nos parecíamos mucho al Señor de los Anillos y que nosotros éramos los hobbits, como salíamos de la comarca, íbamos al mundo a conocer el mundo y en fin, pero hoy vamos a conocer un hobbit que va fuera de lo normal, que es mucho más alto del promedio de los ticos y más cosas interesantes. Así que, sin más demora, saludo y agradezco por supuesto a Felipe Aragón. Él es un costarricense que nos ha dado la oportunidad de establecer un vínculo con él. Él forma parte del ejército de los Estados Unidos, está sirviendo en el ejército de Estados Unidos, está en un lugar de Europa, no vamos a especificar qué, para conversar sobre el interín, de lo que significa para un tico no solo salir del país, sino estar en un ejército, que para nosotros es tan particular. Así que, gracias Felipe, pura vida. Pura vida, pura vida. Me alegra decir pura vida porque hace mucho tiempo que no escucho esa palabra, o que no se la digo a otra persona. ¿Desde hace cuánto te fuiste para Estados Unidos? Me vine para Estados Unidos en diciembre del 2017 con mi esposa. ¿Y cuál era el propósito, Felipe? En principio, dijiste, voy a trabajar allá, voy a hacer vida. ¿Qué te motivó? Bueno, es interesante porque yo nací en Liberia, Guanacaste, crecí en Cañas. Luego, a los 16 años, nos mudamos a Liberia. Cuando terminé mi educación secundaria, me mudé para San José, para San Pedro, para estudiar en la Universidad de Costa Rica y conocí a mi esposa, a mi actualmente esposa, que es americana, y vivimos en Costa Rica por un par de años. Nos casamos en el 2016 y en el 2017 nos mudamos para Estados Unidos porque queríamos estar más cerca de su familia para poder criar a nuestros hijos, para poder estar más cerca de su familia, porque ella extrañaba mucho a su familia y yo pensé que sería una experiencia cultural interesante para mí, un cambio y ver algo diferente. De pronto llegaste ahí y dijiste, oye, me gustaría estar en el ejército, porque estuviste en fuerza pública en Costa Rica, ¿hiciste algún tipo de trabajo policial en nuestro país? Intenté entrar al OIJ en algún momento, pero era muy difícil entrar al OIJ. Lo que hice es algo muy diferente de lo que hago ahorita. Yo trabajaba en centros de llamada, arreglaba computadoras para las personas por medio de teléfono, los llamados call centers de Costa Rica, que varios de esos fueron HP bueno, varios que no voy a mencionar el nombre, pero varias compañías americanas en Costa Rica que tienen sus empresas en ese país, en nuestro país. Felipe, de la bajura a un país tan desconocido, pero bueno, casado con una americana ya se han ido como acoplando. En Cañas está la leche calentada, yo no sé si me puedes recordar, se extraña el terruño porque aunque es poco tiempo, pero sí de pronto pasar a un país con condiciones diferentes, aunque esté la esposa de uno, es
complicado. Y luego enlistarse en una organización tan seria e importante como el ejército, pues viene a poner a prueba nuestra idiosincrasia también. ¿Por qué? Porque yo digo que los ticos somos muy buena nota, pero nos cuesta a veces la organización y seguir órdenes. Cuando lo veo en el ejemplo de Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil, cuando tuvimos un general bravo, seguíamos muy bien las órdenes y hacíamos todo a la perfección. Cuando se nos relajan nuestras condiciones, nos digo, ¿cómo ha sido pasar de un ambiente más relajado a un ambiente mucho más estructurado, Felipe? Pues al principio los cambios duelen, no son fáciles, los cambios son muy difíciles, es un nivel de estrés muy elevado, al punto de que, bueno, ¿cómo te digo? Bueno, vamos a ver, bueno, estoy en el ejército y es que tengo muchas cosas que decir, pero principalmente sí, lo de la idiosincrasia es algo que quería mencionar, primeramente que nosotros tuvimos ejército en Costa Rica hasta 1948 y mi abuela, de hecho, doña Mayra, ella es una sobreviviente de esa guerra civil. Ella fue víctima de un disparo de una AK-47. Actualmente ella tiene la mitad de sus pulmones, básicamente solo un pulmón, y tiene un hueco desde acá que le sale por acá atrás y fue de la guerra civil en Costa Rica. Mi abuelo estuvo en el ejército, no estuvo en la buena parte del ejército, lamentablemente, pero sí, parece que muchas veces olvidamos que sí tuvimos cierta historia militar, pero supongo que de ahí es donde salí yo, esa parte del tico que se me salió. Y recuerdo que el himno de Costa Rica dice que cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta del arma tocar. Entonces, estamos hablando de campesinos como yo, guanacasteco, que crecí con vacas alrededor, poniendo en cumplimiento esa parte del himno nacional de Costa Rica, porque Costa Rica actualmente hizo algo muy bueno, que es depender en la diplomacia internacional, y nosotros como, bueno, estadounidenses, costarricenses, principalmente Estados Unidos es un aliado de Costa Rica que tiene como obligación responder en caso de que Costa Rica se vea en una situación militar donde sus fronteras están siendo atacadas. Entonces, eso es mi respuesta sobre la idiosincrasia tica, sobre estar en el ejército. Y segundo, pues sí, fue un cambio muy grande, no necesariamente, como le digo, llegué en 2017, esperé por mis documentos, porque estoy casado con mi esposa americana, entonces tuve que esperar unos meses mientras llegaba mis documentos para poder estar nacionalizado y hacer lo que tenga que hacer. Trabajé manejando para FedEx en Estados Unidos por un tiempo y me aburrí en Costa Rica. Hacía taekwondo con mi profesor de taekwondo, Chris, que no sé si, bueno, voy a decirle que va al programa, pero con él hacía taekwondo y me encantaba hacer taekwondo, artes marciales, hacía judo también y me encantaba hacer, siempre me encantó. Entonces, cuando estaba trabajando para FedEx, pues sí, me encantaba andar afuera manejando y entregar paquetes, saludar a las personas. También de vez en cuando corría de los perros que me perseguían en las casas. Pero quería hacer algo más y entonces me puse en contacto con un reclutador del ejército. Por poco voy a los Marines, pero el soldado me atrapó primero, entonces aquí estoy en el ejército, en el Army, US Army. Para alguien que no sabe nada de eso, ¿cuál es la diferencia entre Marines y los soldados, el ejército en el que estás vos? Porque para nosotros es lo mismo, pero para una cultura como la estadounidense es diferente. Sí, en Estados Unidos tenemos 6 ramas militares. Una de ellas es el Army, o una de las más viejas que hay, o el ejército. Otros son los Marines, que es una parte de la Fuerza Naval estadounidense. Luego tenemos la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y el Coast Guard. Coast Guard. Guardacostas. Guardacostas. Eso te iba a preguntar, porque he notado que de pronto estar relacionado a un ambiente donde solo se habla inglés, y decías que trabajabas en call center en Costa Rica, entonces sí tenés un dejo muy, muy gringo, dice uno, ¿verdad? Muy gringo, ¿verdad?
Bueno, pues sí, actualmente soy ciudadano americano bueno, ahorita sí puedo decirle dónde estoy. En Polonia. Estoy en Polonia, no puedo decirle exactamente en qué lugar de Polonia estoy, pero nosotros más o menos sabíamos de posibles situaciones que que podían suceder, y por esa misma razón Estados Unidos ha tenido presencia militar en estas áreas, y yo estoy acá desde el año pasado, y justo cuando me iba a ir en abril, pasó esta situación tan lamentable, y ahora pues estoy aquí indefinidamente y extraño a mi hija, extraño a mi esposa. Y en casa hablo inglés, español con mi esposa, y tratamos de enseñarle a nuestra hijita, pero acá hablo con polacos. Generalmente no me hablan porque no me entienden, y tampoco yo les entiendo, pero ordeno comida y, y la mayoría de personas de acá son estadounidenses. Hablamos inglés y hablamos muchos, bueno, hay varios de hecho, conocí a varios puertorriqueños, boricuas, que hablamos español mucho, y sí, hay una mezcla de todo, muchas culturas, y supongo que sí, mi acento ha cambiado un poco también por el tipo de cultura Eh, militar y el idioma. yo creo que el hombre que no diga que tiene miedo renuncia a su naturaleza, porque el miedo es una alerta del ser humano, es un estímulo, es una Ujú. alarma que le permite a uno estar conectado. Una cosa es decirlo y otra cosa es estar cerca del conflicto, donde esperemos que la diplomacia, el humanismo que ahora es el que manda en el mundo, pueda concertar tras reuniones diplomáticas. Pero, ¿qué se piensa, Felipe? Sobre todo cuando se materializa la posibilidad de que haya un conflicto armado. Para un costarricense, aunque usted tenga ya 5 años en Estados Unidos, pues usted sigue siendo tico. Y lo más próximo a un combate fue lo que usted dijo, es una lucha de taekwondo y artes marciales, pero de Exacto. ahí a la situación en la que usted está es otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando tengo algo pendiente no puedo dormir y me cuesta, pero deja esa idea tan real, descansar y vivir tranquilo. Yo sé que usted es un profesional y de todo, pero no deja de ser un ser humano. Hábleme un poco de sus emociones, si me hace el favor. Correcto, sí, es un ambiente psicológico difícil. La moral de algunas personas no es siempre la mejor. Muchas personas están desmotivadas, pero principalmente ahorita como soldados estamos ah, localizados, o estamos desplazados de nuestro ambiente natural, de nuestras familias, de nuestro, de nuestra comunidad, y estamos en un ambiente donde hay mucho estrés, donde hay que seguir órdenes, donde todo es muy rígido, y es todos los días, desde 6 de la mañana, todos los días me levanto a las 6 de la mañana como parte de nuestro entrenamiento a hacer ejercicio físico, y luego durante el día mantenemos nuestro equipo, y es un ambiente muy rígido. Entonces esa parte nos ayuda a mantenernos ocupados, pero más que todo ahorita es el, la, a extrañar a nuestras familias. Eso es lo que más nos hace falta. Y bueno, pues el ambiente, te puedo decir que acá en Europa no hay paz actualmente. Ya desde 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento ya no tenemos paz en Europa. Ya los europeos no tienen ese periodo de paz. El sábado, el presidente ruso está comenzó a anunciar que tiene una alerta nuclear alta. Entonces, ¿qué significa eso? Está acorralado y está dispuesto a hacer lo que sea, está impredecible, y para los europeos y para personas de acá muy cerca no es algo fácil de escuchar, y para mí pues es difícil ver a familias con niños, porque no sé si usted tiene hijos, pero yo tengo una hija y una esposa, y pensar en los ucranianos que entrené con ellos en algún momento en diciembre, y ver que ellos tienen que ir y dejar a su familia, despedirse, y pensar, ahorita yo estoy tranquilo porque sé que mi esposa está en su casa, no hay ningún problema, y estoy acá lejos de ella, entonces eso me hace sentir mejor, pero pensar en soldados ucranianos que tienen que despedirse de su familia, de su esposa y sus hijos, y saber que su esposa tal vez no tiene que comer, y sus hijos no tienen que comer, no tienen dónde dormir, y él no sabe si él va a poder regresar
a ver a su familia que tanto ama. Entonces es difícil para mí, es la empatía de mi parte, de nuestra parte. Quisiéramos hacer más, pero no es posible políticamente que hagamos más. Sí, y esperemos que usted no pueda hacer nada, porque en el caso de intervención de Felipe, estaríamos hablando de una escalada inimaginable. Sería el despliegue de tropas, lo impensable. Esperemos que pronto Felipe esté de retorno en su estado de origen con su esposa y con su hija, porque eso sería inimaginable. Pero Felipe tiene razón. Nosotros, se engañan los ticos que dicen que somos pacifistas, ¿no? No, eso no es cierto, porque en realidad nosotros derrotamos a William Walker con el ejército militar mejor consolidado de Centroamérica. Era lo que la gente no sabía, que nuestros oficiales estaban formados en Francia y en Bélgica y tenían una alta preparación, y además los soldados campesinos eran extremadamente trabajadores, disciplinados y ordenados. Tenían la disciplina como su bandera, por eso nuestro ejército siempre fue espectacular. La medida luego vino a politizar un poco este asunto, vestirnos de democracia, pero nosotros sí sabemos, como lo decía mi compatriota, nuestro compatriota, lo que es luchar y dejar sangre en momentos cruciales. Y no pretendo ser sensacionalista ni mucho menos, pero supongo que siempre hay esa pendiente despedida con la familia. Todos los días hablas con tu esposa y con tus hijas por las vías electrónicas, todos los días se mantiene esa comunicación que ahora es mucho más factible. Felipe. Gracias a Dios, sí, esa es una buena ventaja, que puedo saludarlos todos los días. Y de hecho, sí, gracias por mencionar ese punto también sobre los costarricenses, porque de hecho me recuerda a los ucranianos ahorita. Muchos de ellos son campesinos, bueno, de hecho muchos en la ciudad, porque es un país muy grande, y muchos de ellos nunca tuvieron que tomar un rifle, pero usted los ve y ellos se están devolviendo, mujeres incluso también, a luchar, a defender a su país. Y yo me alegro mucho, la verdad, que en Costa Rica no hay un ejército y hemos optado más por la diplomacia y me alegro mucho que eso no está pasando, pero a cualquier costarricense que me está viendo, por favor, mire, si está orgulloso de no tener ejército, por favor, esté orgulloso también de procurar obtener una carrera universitaria en Costa Rica, porque la educación es gratis, es muy difícil conseguirla. Entonces, ese es nuestro ejército actualmente en Costa Rica, un ejército de personas profesionales, un ejército que está en Centroamérica para poder ser de una buena influencia a los países alrededor. Entonces, pienso que ese es nuestro ejército en Costa Rica. Te pregunto, cuando que tenemos que fortalecerlo en esa parte. Cuando le hablaste a los ucranianos y a los polacos de que vos venís originalmente de un país que no tiene ejército, ¿lo entienden? ¿Cómo lo manejan? Porque es difícil que en el mundo no haya ejércitos, y sobre todo zonas militarizadas como los polacos, que tienen sobradas razones de tener una presencia importante de la OTAN. Recordemos que ellos fueron los primeros invadidos por Hitler, los primeros, y los que sufrieron todas las circunstancias más aterradoras que podamos decir, y por eso se constituyeron. Pero ahora el mapa geopolítico los tiene como base militar importante de la OTAN. Lo de Putin es muy complicado, hay que examinarlo con lupa porque es un juego de malabares donde hay diferentes versiones, y los que están en el medio es muy interesante porque yo estoy leyendo un libro que se llama Homo Sapiens, y en el Homo Sapiens hablaba de que en el pasado se retrataban las guerras desde la postura del rey, y hablaba, y vamos a ver imágenes aquí de retratos de emperadores que se veían, y atrás las multitudes de soldados peleando sin distingo, hasta llegar a la época de 1940, donde la Segunda Guerra Mundial, ya los artistas reflejaban las emociones de los soldados. Ya pasó de los reyes y comandantes a los soldados, y hoy estamos teniendo un retrato en vivo de un soldado, y todavía mucho más cercano porque es un soldado guanacasteco, un joven de 1,93, cañero, luego liberiano, que se fue para allá. Ese rostro nos permite entender a nosotros la realidad del conflicto y luego lo vulnerable que podemos ser como seres humanos. ¿Por qué? Porque yo creo que Felipe, si bien entendía su misión en el ejército, no creía que iba a ser
una cosa una situación tan grave. Felipe, yo sé que usted maneja todo eso, pero para nosotros era inimaginable. Incluso veíamos a Putin, se había vuelto como un personaje muy folclórico y de pronto ahora lo vemos como alguien muy cercano a apretar ese botón que nadie quiere apretar. Entonces, la vida de un soldado cambia y aprovecho eso. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes después de esta alerta cercana? ¿Han cambiado los ejercicios? No me hable de detalles, sino de generalidades. ¿Ha cambiado? ¿La voz de alerta es más continua para conocer ese interín tuyo, Felipe? Sí, ha cambiado en algunas cosas, como que ya no podemos desplazarnos a otros lugares del país. Obviamente no podemos usar el uniforme fuera, ¿no? Que siempre que salimos de la base no podemos usar nuestro uniforme, por obvias razones, porque ese uniforme para muchas personas significa el enemigo. Y, y sí, ha cambiado en eso, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que nos movemos. Y sí, es lamentable, hay que tener un poco más de precauciones. Entonces sí, es un poco, es estresante un poco, pero sí. Antes de esto podían salir, ahora están concentrados, como decíamos en la Fuerza Pública 5, en la base, concentrados. Correcto, sí, estamos en la base, no podemos salir más lejos. Tenemos que, si salimos, tenemos que, si nos llaman en cualquier emergencia, tenemos que reportarnos en una hora. Entonces significa que no podemos ir muy lejos fuera de la base. Podemos ir a restaurantes afuera, tal vez, a otros lugares, pero no muy lejos de la base. ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas de Costa Rica? Porque yo sé que ya te fuiste, pero ¿qué extrañas de Costa Rica? Porque Felipe es un hobbit muy atípico, mide 1,93, es lo que llamamos en Costa Rica es un mamulón. Pero ¿qué extrañas de aquí? Ahora que estás en la lejanía, y en la víspera de los 30, ¿qué se extraña, Felipe, del terruño? Lo que más me hace falta ahorita es la playa. Quiero estar en la playa. Estoy harto de estar en el invierno. Estoy harto de estar en el invierno. Cansado, no quiero estar en el invierno. Lo que hago a veces, literalmente, es que me voy para mi teléfono y me pongo a ver hoteles en la playa, en Guanacaste, en Tamarindo, en Playa del Coco. Y Felipe, una pregunta, ¿lo apreciabas tanto cuando lo tenías todos los días o era lo que yo llamo el efecto matrimonio, que cuando algo se tiene no se considera? Correcto, sí, lamentablemente sí, porque yo pensaba, ahí está la playa, puedo ir cerca cualquier fin de semana, puedo ir a ver algún volcán, puedo ir a cualquier lugar y generalmente solo me quedaba en la casa viendo tele o haciendo cualquier otra cosa menos de la playa. Ahora que estoy acá me hace tanta falta la playa. Bueno, ¿y qué es un invierno en Europa? Porque tal vez algunos tienen la dicha de haber ido costarricenses en condiciones normales y les dice, ¡ay, qué lindo el invierno! Y los que nunca hemos visto muñecos de nieve, ¡ay, qué lindo los muñecos de nieve! Cosa diferente es estar allí. ¿Qué significa un invierno en estas condiciones? Es muy frío, es un invierno brutal. Estamos más cerca de los polos, del polo, y es horrible, especialmente para nosotros cuando hemos tenido que hacer entrenamientos. Algunos alemanes a veces decían, es invierno, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero yo los veía, pero claro, bueno, quítese el sombrero, quítese la protección que tiene y vaya a duerman en el zacate como nosotros tuvimos que hacerlo para ver si realmente va a decir que no es tan frío. Entonces, de mi caso, he estado a punto varias veces, me ha pasado, no solo acá, también en Estados Unidos, donde el tipo de entrenamiento estaba cerca de hipotermia. Varios de mis compañeros tuvieron hipotermia y eso solo es entrenamiento. Momentos donde les tienen que cortar el dedo porque se pone tan frío que se congela que los dedos de los pies comienzan a caerse. Entonces el cuerpo los bota y si uno no los corta se va a producir una infección muy fuerte, muy mal. Entonces lo más que me pasó fue que me dio neumonía durante uno de esos entrenamientos hace un par de meses. Entonces son inviernos brutales. Felipe dice, me dio neumonía como si nada. Es que la neumonía uno es bien bravo. Es que lo dice con toda naturalidad, me dio neumonía. Y yo, ay, que por favor. Imagínense que nosotros aquí vamos al Cerro de la Muerte a ver escarcha de nieve, porque hasta eso somos bendecidos. Perdóneme la palabra, no quiero ser políticamente incorrecto para los... Pero
hasta en eso somos bendecidos, que nuestro clima es perfecto, tiene condiciones muy buenas y a veces no lo apreciamos, Felipe, porque supongo que esos climas guanacastecos secos quedan en la memoria, quedan aquí en esa memoria y creo que eso te ha servido para soportar esta Correcto. inhóspita condición en la que estás. Correcto, sí, he pasado momentos, una vez que estábamos durmiendo yo y mis otros dos compañeros, uno era de República Dominicana y el otro, otros dos de Puerto Rico, estábamos congelados del zacate, me imagino que uno se movía en el zacate, bueno, obviamente con una bolsa de dormir, pero aún así, durmiendo en el hielo, el zacate, y uno se mueve en el zacate y se quiebra el zacate. Entonces yo estaba ahí viendo las estrellas en la noche y pensaba, mira, no quisiera estar en la playa comiendo tal plato costarricense, y ellos obviamente no conocen nuestra comida, igual de la misma forma yo no conozco la comida de ellos, pero estábamos ahí acostados tratando de calentarnos entre todos para sobrevivir y sí, pues claro que sí me ayudaba pensando, voy a salir de aquí, esto es temporal y voy a ir a la playa, pero bueno, aquí estoy, hasta quién sabe cuándo. Entonces, espero que el próximo año pueda ir a Costa Rica. Ánimo, ánimo, soldado. Esperemos que vengas aquí a Pura Vidalandia y que ojalá que se quede mucho tiempo aquí, ojalá que podamos. Parte final, ya para terminar contigo y agradeciéndote la fineza de tu parte, darnos ese espacio y confiar en nuestro trabajo. Casualmente, con el anterior costarricense con el que hablaba de servicio y ahora Felipe habla de servicio. ¿Conoces más costarricenses en el ejército o no has tenido la oportunidad? No, solo conozco puertorriqueños y mexicanos, pero lamentablemente no conozco a ningún costarricense. Me encantaría conocer algún otro, pero por el momento no. Uh-huh. Entonces no hay, mae, pura vida, esto que estamos haciendo usted y yo, el Tuanis, pura vida, mae, nada, Correcto. nada, ¿verdad? Por eso me alegro, me siento más, por eso realmente quería venir y conversar con usted, porque necesito hablar contigo, ¿sabes? Y recordar lo tico que soy. Voy a hacerte la boca agua y voy a ser malvado. Yo voy a comerme un gallo pinto con buen tabasco y lisano. Eso lo extrañas, comen. ¿Qué come? Por ejemplo, perdóname la palabra que uno dice, no, es que está en condiciones buenas el army y todo, pero se extraña la comida porque pareciera Claro, una sí. cosa, pero ¿qué experiencia me puedes contar de eso? Sí, muchas veces me hace falta el gallo pinto, huevos, queso fresco, que es muy difícil conseguir. Me hace falta los vigorones en Estados Unidos y mucho menos aquí en Polonia no hay chicharrones de carne para hacer vigorones. Entonces me hace falta eso y me hace falta comer una tilapia fresca entera. Parece mentira, pero la cuchara es muy importante. Y aunque sé que el ejército americano se preocupa por eso, pero ir a Correcto, sí. Polonia es interesante comer panes europeos. Es que lo que está haciendo Felipe es mundo, porque el pan europeo es mucho más duro, mucho más pesado, porque ellos vienen de tradiciones de inviernos muy duros donde tenían que guardar el trigo y convertir panes que duraran bastante. Nosotros no, nosotros íbamos a la pulpería y pan fresco todos los días, Felipe. Exacto, sí. El pan, ellos son muy buenos en eso. Me alegro que ellos perfeccionaron el pan duro, el pan líquido, lo cual sería la cerveza, y son muy buenos en ese arte. Mensaje final para los costarricenses que te están viendo, porque no pretendo, vea, y no quiero, por favor, pero es la pregunta Claro, no se que me preocupe. lleva a eso. Eh, Felipe, ¿se piensa en la muerte en estos momentos o no se piensa en la muerte? Claro que sí, mira, permítame compartirle, yo sé que no tiene mucho tiempo, pero permítame compartirle esta experiencia. Acá en Polonia está el museo que se llama Auschwitz, es uno de los campos de concentración más grandes que Hitler tuvo, ubicado en Polonia. Yo tuve la oportunidad de ir a ver ese lugar. Vi miles de zapatos de niños, hombres, mujeres y niños, en ventanas donde los tenían exhibidos. Partes donde no podía tomar fotos son partes donde tienen pelo de seres humanos que lo vendían para marineros para hacerse sus pelucas, y lo más horrible fue las cámaras de gas que son bajo tierra de cemento donde usted puede ver el cielo raso, el techo de cemento negro,
y rasguños en las paredes de cemento que todavía se ven, donde rasguñaron tan fuerte que el cemento está raspado. Entonces, para los ticos, pues, y para todas las personas en el mundo, que sepan que la libertad tiene un precio de sangre. La libertad no es gratis. Hay muchas personas que murieron para que nosotros actualmente tengamos la libertad que tengamos. Y es un asunto muy serio. Y algunos ticos han sido muy odiosos en algunos momentos conmigo por ser militar y me han dicho cosas como vendepatria y todo, pero lo entiendo. Al menos no me quieren matar como otras personas que si me ven en la calle y saben que soy militar, pues obviamente me matarían en segundo. Pero la libertad no es gratis y uno piensa en la muerte y por esa razón es que las personas luchan, pelean por la democracia, por la libertad y es algo muy honorable, muy, muy importante. Y pues sí, me alegro mucho que Costa Rica está en una zona muy privilegiada y hemos elegido la diplomacia y mi mensaje para los chicos finalmente es que por favor tomen la oportunidad de estudiar, que tenemos educación gratis en Costa Rica. Y estudiar es lo que nos va a llevar adelante como país. Vea qué interesante. Felipe está hablando de una condición que nosotros no entendemos. Por ejemplo, Felipe, por formar parte del ejército americano, tendría oportunidad de estudiar. Corríjame si me equivoco, Felipe. Pero eso es una condición que se tienen que ganar los ciudadanos americanos. No es como aquí, que nosotros ganamos un examen de admisión y ya vamos a una universidad pública. Allá hay que financiar o enlistarse en el ejército, y corríjame si me equivoco, por favor, Felipe, para poder optar por una carrera universitaria, ¿verdad? A no ser que sus papás tengan mucho dinero y lo manden a una universidad, pero muchas veces no es el caso. Entonces, sí, la educación es muy, muy cara, muy cara. Uh-huh. Sí, y él es un servidor. Vean, hemos tenido 2 servidores, gente que ha decidido marcharse de la comodidad del calorcito de acá para ir a servir, porque ya les explicaba, en el pasado no se retrataba al soldado. Hoy tenemos un soldado retratado, tico, que está en Polonia, a la par de Ucrania, y que si fuera necesario tendría que ir a servir y probablemente en condiciones muy complicadas que no queremos ni imaginar. Yo te deseo a vos, Felipe, muchos veranos más. Estás muy joven, por dicha. Te deseo un aluvión de esas brisas de la playa, todos los sectores de la playa, que sean pronto y que regreses a casa pronto, mi querido Felipe. Pues fue un placer, mucho gusto, me encantaría seguir hablando y muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Nada más, aquí siempre preguntamos lo mismo de siempre. Sapricista, liguista, guanacasteco, Cartago, ¿con quién vas? Bueno, me siento un poco avergonzado porque nunca fui muy fan del fútbol, pero bueno, Hannah Gabriels, muy buena boxeadora. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta mucho. En artes marciales tenemos buenos prospectos, ¿verdad? Hay buenos prospectos, chicos. No son campeones mundiales, pero sí, incluso con tu peso y con tu tamaño hubiera sido un buen competidor mundial. ¿Nunca analizaste ser profesional en artes marciales? Me hubiera encantado, pero lamentablemente tengo que dedicarme a trabajar a tiempo completo, pero aún así, sí, aquí cuando regrese a casa es lo primero que voy a hacer, seguir entrenando, porque sí, es algo que sí no he dejado de hacer mientras estoy acá. Entrenar Felipe, fuiste tras el sueño americano, porque no lo encontraste en Costa Rica, porque es que en Costa Rica tenemos muchas cosas, pero se han acabado los sueños para gente joven como vos. Vos fuiste tras el sueño americano, mejores condiciones de vida. Fui con mi esposa y sí, en algún momento teníamos ese pensamiento que a veces no se sentía muy seguro en ciertas partes del país, lamentablemente. Y yo siempre quise hacer más por mi país, por eso quería estar en el OIJ o en otro lugar, siempre tuve ese espíritu de servicio y sí, posiblemente sí, muchas veces fue el sueño americano, supongo que estoy viviendo mi sueño americano en este momento y mi esposa es americana y sí, tenemos nuestra hijita, tenemos nuestra casa y es increíble ver lo rápido que uno prospera, lo barato que la gasolina es y la comida también. Pero sí, Costa Rica siempre lo tengo en mi corazón y siempre
con mucho cariño para todos los ticos. Entonces, un huipipía para vos, guanacasteco, orgullo de Costa Rica, que hoy nos ha llenado la retina de ilusión y de ver cómo un costarricense está en el Army, está en el ejército americano, dispuesto a lo que sea para defender principios, porque eso es lo que vos estás defendiendo, Felipe. Más allá de cualquier cosa, son principios que compartís sobre la democracia. Correcto, sí, correcto. Y también igual que el otro compatriota anterior, en la entrevista anterior, yo también no necesariamente estoy sirviendo en una actividad religiosa, pero acá soy cristiano, hacemos estudios bíblicos, cuando tengo tiempo voy, enseño inglés a niños polacos y eso me da la oportunidad de interactuar con la comunidad y actualmente estoy estudiando teología y mi plan es convertirme en un capellán en algún momento. Mi plan es unos 4 años ser un capellán acá en el ejército de Estados Unidos y servir a los soldados en esa parte moral. Chóquela, porque qué carga oír a un tico tan carga como este muchacho, de verdad, que hace tanto por servir, y eso nos habla muy bien. Te mando un abrazo grande. Aquí está haciendo un sol que yo te comparto desde el corazón y te dedico bendiciones, que Dios te acompañe y que sea todo maravilloso, mi estimado Felipe. Muchísimas gracias a usted también y espero que todo esté muy bien. Gracias por su canal, don Richard Molina, y que tenga muy bonito día, pura vida. Muchas gracias. Es que somos compas, porque nosotros somos el guardián y usted es un guardián. Así que estamos pura vida. Pura vida, mae, como dicen. Hasta la próxima. Esto fue Ticos por el Mundo, hoy con una agradable entrevista como las que hemos tenido con servidores costarricenses, porque van más allá del cumplimiento del deber. Hacen cosas que los convierten en héroes y en referencias de nuestro país. Chiquiticos, pero grandes en todo sentido. Gracias, pura vida. Hasta la próxima. Mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr. Los ticos por el mundo. Los ticos por el mundo. Los ticos por el mundo.